Amén. Lee la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria a Dios. Que el Señor nos hable, ¿verdad?, en esta madrugada por esta palabra. Gloria al Señor. Amén. Esta historia es una que todos nosotros conocemos. Es donde precisamente, gloria al Señor, Jesús manifiesta uno de los milagros después de resucitar a los muertos. Yo considero uno de los milagros más impactantes. Gloria al Señor. La única persona en la Biblia, amén, que prácticamente replicó ese milagro fue Pedro, porque vemos que inmediatamente en los versos a seguir, Pedro se atrevió, amén, a retar, gloria al Señor, esa aparición, y dijo que si era Jesús, que, ¿verdad?, que le dijera que él también hiciera lo que él estaba haciendo, que era caminar sobre las aguas. Pero yo no me quiero concentrar en Pedro. Yo me quiero concentrar, gloria al Señor, amén, en el asunto de cuando Jesús los envía a ellos adelante. Amén. Y me llama la atención mucho, gloria al Señor, cuando dice aquí que el verso 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Amén. Me interesa eso, gloria al Señor, porque vemos ahí, amén, la barca. Nosotros la podemos, amén, asociarla con nuestras vidas. Amén. Nosotros somos una barca. Amén. Nosotros navegamos al igual que una barca que se presta para navegar en alta mar. Amén. Es cierto que hay diferentes tipos de barcas. Hay unas que están diseñadas para llevar cargas pesadas. Estos son ya personas, ¿verdad?, que han madurado en la vida y tienen la capacidad y la aptitud para llevar ciertas cargas en la vida. Otras son un poquito más débiles, amén, pero de igual manera tienen la habilidad de navegar, de flotar, gloria al Señor. Pero lo curioso de esto es que Jesús da una orden de enviarlos a ellos adelante para cruzar a la otra ribera, amén. Y sabemos que en medio de de navegar ellos, gloria al Señor, ellos no sabían lo que se iban a encontrar más adelante. Ninguno dentro de la barca tenía la habilidad de discernir el pronóstico del viento y de la tormenta que se estaba preparando. Más adelante ustedes van a ver por qué esta tormenta se levanta, similar a cuando ellos van a cruzar al otro lado de Gadara, que vemos que había, gloria al Señor, un endemoniado allí, gloria al Señor, donde Jesús iba a hacer un milagro con él. Amén. Pero a mí me encanta porque inmediatamente dice, si usted lee antes de los versos 22, amén, usted se va a dar de cuenta que Jesús acaba de hacer un milagro de alimentar a una gran multitud. La Biblia dice que eran 5,000 hombres, pero nosotros hemos de asumir que eran aproximadamente entre 15,000 o mucho más. Si le vamos a contar las mujeres y a lo menos un niño por familia, nosotros vamos a concluir que habían más de 15,000. Vamos a ponerlo así, redondearlo 15. Amén, pero dicen 5,000. La cosa es que, amén, Él hace este milagro, multiplica panes y peces. Y dice la Biblia ahí, amén, que comenzó a anochecer. Amén. Sabemos que esta multitud siguió a Jesús. Amén. Él se compadeció de la multitud porque los vio con hambre, lo vio con necesidad. Ese es el maestro que nosotros le servimos. Amén. Es el tipo de persona que se compadece por la necesidad de nosotros. Amén.
Y nosotros tenemos que entender que nosotros no le servimos. Por ejemplo, la hermana hablaba mucho y hacía la comparativa, lo cual yo estoy de acuerdo. Amén. Nosotros, es bien difícil, amado, nosotros dar lo mejor de nosotros ante una sociedad que lo que en vez de apreciar lo que damos, lo que hacen es, amados, que desprecian, amados, con lo que tengan. Amén. Y son la gente más crítica. Escuchen bien, los mejores críticos son las personas que nos rodean. Los peores críticos somos nosotros mismos. Repito, los mejores críticos van a ser la gente que te rodean, la gente que te mina, la que te observan. Pero los peores críticos somos nosotros mismos. ¿Por qué yo digo eso? Porque nosotros somos los que vamos a determinar si el criterio de la gente vale o no vale. Y a veces nosotros nos enterramos nosotros mismos con la opinión pública. Entonces, ¿qué pasa? Que, gloria al Señor, lo lindo de todo esto es que nosotros le servimos a un Dios que se compadece todo el tiempo de tu necesidad. Se compadece todo el tiempo, amén, de todo lo que tú y yo, amén, cruzamos en la vida. Él se compadece por tu necesidad en la crisis financiera, si tienes o no tienes. Él se compadece por tu enfermedad. Él se compadece, amén, aún si tú estás sufriendo por otro. Se compadece Él de cualquier necesidad de nuestra vida. Y vemos aquí que Él se compadeció de la necesidad de la gente, de no tener, de que estaban con hambre, aún en que ellos estaban ahí recibiendo lo mejor. Amén, estaban recibiendo lo mejor, estaban en un culto masivo. Porque aquí estaban escuchando la palabra del Señor, pero luego dice la Biblia que comenzó a oscurecer. Comenzó a caer la noche y los discípulos dijeron: Señor, despídelos porque no tenemos con qué darle de comer. Y le dijo: denle ustedes. Y dice: pero es que no hay un poquito, ¿sabes? Solamente hay poco. Y dice: dámelo acá. Lo bendijo y sabemos la historia. Lo multiplicó. Ahora, después que Él hace ese milagro, dice aquí el verso 20, dice: enseguida que Jesús hizo a sus discípulos, ¿verdad?, entrar en la barca, ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía la multitud. ¿Ve? Porque Jesús es de las personas que no le basta tan solamente con darle, amén, la palabra. No es suficiente con ministrarle. No es suficiente ni tan siquiera con hacer milagros y ya. O sea, que no es como hoy se ven, amén, que llegan los predicadores a las iglesias y después tú no los puedes saludar porque por la puerta que entraron por ahí mismo se van. No comparten, no están un rato para ver, amén. Y en ocasiones, amén, vemos a Jesús siendo el último en salir. Y vemos aquí eso precisamente. Dice: váyanse ustedes adelante, que yo me quedo aquí con esta multitud. Yo los voy a despedir, amén, porque yo quiero que ellos entiendan que yo no soy de los que, amén, estoy nada más por el momento. Yo estoy aquí hasta el último, hasta la última gota, hasta el último, ¿verdad?, en salir. Y dice aquí que Él despidió a la multitud. Amén. Pero mire esto: después que se fue la última persona, ¿sabe qué fue lo que hizo? No fue, gloria al Señor, a tratar de alcanzar a los discípulos. No pensó: déjame montarme en otra barca para entonces alcanzarlo. No, dice aquí que rápidamente se subió al monte a orar aparte. Tuvo una gran necesidad de orar. Dice que llegó la noche y se encontró solo. Amén. Lo importante, o sea, entienda bien la actitud de Jesús en todo tiempo. Él entendía y sabía que los discípulos iban a enfrentar un momento difícil. Usted y yo, amados, tenemos que entender y deberíamos verlo de esa manera. Como decía la hermana también, que Jesús en la actualidad sigue siendo un sacerdote, porque sigue intercediendo por usted y por mí delante del Padre. Él entiende que usted va a cruzar necesidades. Usted no lo sabe, usted no conoce el día de mañana, pero Jesús sí. Y Él sabe, gloria al Señor, que tú vas a cruzar un momento difícil. Por eso es que a nosotros nos conviene
que él, la actitud que mostraba aquí, que era que se iba al monte a orar y que se encontraba siempre a solas de tú a tú con el Padre, es la misma actitud que él todavía asume en estos momentos, que él todavía intercede, que todavía ora, que todavía, gloria al Señor, te presenta a ti y a mí delante del Padre, porque él ve el día de mañana. Él sabe lo que te espera. Él sabe que tu barca en medio del mar va a ser azotada por las olas. Ese es el tema de este mensaje, en medio del mar. ¿Qué ocurre cuando tú y yo nos encontramos en medio del mar? Amén. Cuando tú ves que lo único que tú estás rodeado es de pura agua, que nadar no te conviene, amén, porque si no te ahogan las olas, amén, y la tempestad y la alta mar, amén, tal vez un tiburón o algo, un pez grande te traga, algo va a ocurrir. ¿Y qué es lo que ocurre, mi amado, cuando nosotros estamos en ese alta mar, cuando estamos en el medio, cuando no hay nada, gloria sea, a nuestro alrededor? Y lo único, según la Biblia dice aquí, que las olas comenzó a azotar esa barca. Ahora, nosotros sabemos, amén, gloria al Señor, que una cosa es que el viento sople. Amén. Porque el viento lo que en ocasiones va a tratar de hacer es de alguna manera comenzar a empujar la barca hacia una dirección contraria. Ciertamente aquí decía que iban en dirección contraria porque el viento era contrario. Pero aquí hace énfasis de el azote de las olas, no más bien del viento. Ahora, ¿por qué de las olas? Porque una barca que está siendo azotada por olas, aleluya, la posibilidad de que eso se hunda es grande. Y eso incrementa a medida que las olas van subiendo, a medida que las olas van azotando. Miren, mi amado, nosotros podemos testificar de cuántas veces a nosotros nos hemos visto en una situación similar, donde las olas del mar azotan nuestra barca, amenazan con hundirla, con destruirla, amado, porque cada vez que una ola azota una barquita como esta, que esto no estamos hablando una barca de carga, estamos hablando de estas barquitas pequeñas de pescas, de estas barquitas cuya materia de la madera posiblemente es suave, amén, no es una que está preparada o diseñada para navegar en alta mar. Pero lo cierto es que en ocasiones se utilizaba para cruzar de un lugar a otro. Amén. Era uno de los métodos de transporte más conocidos después del caballo, del camello, de los burros. La barca era el otro método para navegar de un lugar a otro. Amén. Pero Jesús, amén, acostumbraba a poner a los discípulos bajo retos. Y usted y yo tenemos que entender, amados, que si usted y yo queremos ser buenos cristianos, y hago énfasis con la palabra bueno, ¿ve? Porque cualquiera puede decirse cristiano, pero bueno hay poco. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve? O sea, cualquiera puede llamarse cristiano, amén. Cualquiera puede llevar el título y decir, no, yo soy un creyente. Cualquiera puede tachar en una hoja o en una aplicación de empleo, dice, ¿cuál es, aleluya, tu creencia? Y cualquiera dice cristiano, amén. Amén, por alguna conexión, o porque mi mamá o mi papá son católicos y yo soy también católico, o mi mamá y mi papá son protestantes y yo también lo soy. Cualquiera puede llevar el título, pero ser un buen creyente, amén, esto lleva experiencia, golpe, ataque, amén, alta, baja, gloria al Señor, cuando hay, cuando no hay, alábalo si puede. Jesús siempre buscaba poner, amén, a sus discípulos en una posición, amén, difícil, complicada. Y tal vez usted diría, pero ¿por qué el Señor eso parece hasta que lo hace con maldad? Pero no, es porque el Señor a veces nos quiere, amén, bordear. Quiere que nosotros sepamos lo que es lo duro de la vida. Amén, porque mire, mi hermano, hay personas, y aquí es donde yo pienso que es el fracaso de muchas personas que asumen, amén, que la vida cristiana es todo, amén, menos dolor, todo menos aflicción, todo menos persecución, todo menos crisis, todo menos escasez. El peligro de eso, hermano, es
genera una falsa expectativa de lo que es la vida de un verdadero creyente. Amén. La Biblia dice que el que quiera, amén, vivir una vida piadosa tiene que ¿qué? Padecer persecución. Eso es una garantía, eso es una promesa. Amén. Pero ¿qué es lo que va a hacer la persecución? ¿Qué es lo que va a hacer el ataque? ¿Qué es lo que va a hacer el zarandeo del enemigo? ¿Qué es lo que va a hacer, gloria al Señor, el empuje? ¿Qué es lo que va a hacer el ataque de las olas? ¿Qué es lo que va a hacer cuando venga la tempestad y la tormenta? Es que nos va a hacer más fuertes si no nos mata. Nos va, aleluya, a ayudar a nosotros a confiar más en Dios. Por eso el Señor subió al monte, no tan solamente para Él, sino más bien para interceder por esa barquita que iba en alta mar. Amén, por ese grupo de hermanos que Él sabía que Él los envió a una misión. Amados, no se crea que Dios jamás te va a enviar una misión. Dios siempre nos va a poner en una posición para probarnos. El diablo tienta, pero Dios tiene derecho a probarnos. Amén, porque si Dios siempre va a querer sacar lo mejor de nosotros. Siempre va a querer sacar un Pedro que se atreve en medio de la tormenta a decir: no, yo me atrevo, si eres tú, Señor, mándame, dale, yo voy. Amén. Siempre va a querer, amén, que nosotros obedezcamos. Amén. Aunque nosotros no entendamos muchas cosas. Eso fue lo que los discípulos, no vemos aquí que los discípulos cuestionaron al maestro. No vemos que ellos discutieron. No vemos que ellos le dijeron: pero maestro, no sabemos hacia dónde vamos. Sino, ¿por qué mejor no te esperamos? No, él le dijo: vayan, crucen a la otra ribera. Para allá yo voy detrás. No se preocupen, por ahí llego. Déjame despedir la multitud. Deja que yo, gloria al Señor, haga y termine mi trabajo aquí. Vayan adelante, yo voy. La confianza de ellos fue en esa palabra. ¿Cuántos de nosotros a veces, gloria al Señor, el Señor nos da una palabra y a veces renegamos? Porque a veces nos sentimos, amén, tal vez insuficiente, incapaz, o a veces el mismo miedo, que es uno de los peores enemigos nuestros. El miedo y la duda van siempre acompañados de la mano. Le encanta dar parranda en las mentes de los creyentes. Amén. Porque el enemigo sabe que si te puede llenar de miedo y si te puede llenar de duda, tú y yo nunca vamos a mover un dedo para hacer la voluntad de Dios. Pero estos hombres se movieron a la voluntad de Dios. Pero algo pasó. Dice que se encontraron en el medio del mar y comenzaron a azotar las olas. Amén, gloria al Señor, porque el viento comenzó a crear esas olas. Amén. Pero mira lo interesante. Amén. La Biblia no dice exactamente, amén, cuánto tiempo duró Jesús orando. Pero sí nos dice cuándo fue que bajó del monte. Dice el verso 25: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Escuchen bien, porque mucha gente piensa que una vigilia es de 6 horas o 12 horas. La vigilia, conforme a la Biblia, son solamente de 3 horas. Comenzando de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Esas 12 horas de la noche se dividen en 4 partes, con 3 horas cada una. De 6 a 9 una vigilia, la primera. De 9 a 12 la segunda. De 12 a 3 de la mañana la tercera. Y la cuarta vigilia de la noche de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces quiere decir que Jesús, aleluya, decidió en la cuarta vigilia de la noche descender del monte, amén, porque subió, amén, aleluya, como hombre, perfecto como era, pero descendió, aleluya, con poder. ¿Por qué? Porque estaba orado. ¿Por qué? Porque estaba conectado. ¿Por qué? Porque tenía presencia. Y número 4, porque tenía autoridad. Amén. Bajó, descendió en la cuarta vigilia de la noche. La hora, aleluya, la hora más perfecta para usted y yo, amén, orar y mantenernos conectados. ¿Por qué? Según se cree, esas son las horas de mayor manifestación demoníaca. Por eso es importante que la iglesia se mantenga orando específicamente durante esas horas. Si usted no lo sabía, lo sabe ahora. De 3 a 6 son las horas de mayor actividad satánica, de mayor actividad demoníaca. Que quede por hecho que ahora en octubre ya mismo se va a celebrar Halloween.
Ya mismo, gloria al Señor, salen los brujos, los hechiceros, amén. Y el octubre 31 se conectan todos, se congregan todos para comenzar, amén, a hacer sus trabajos diabólicos, oscuros y tenebrosos. Amén. Todo en contra de la iglesia. Amén. Por eso, amén, Jesús se pasaba mayormente orando, porque él sabía que esas eran las horas de mayor efectividad, de mayor poder, de mayor intensidad. Pero él decide descender y andar sobre el mar. Y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo que era un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio, amado, de tanta adversidad, en medio de tanto problema, porque todos nosotros podemos testificar que tenemos algún nivel de problema, algún nivel de circunstancia con la cual nosotros estamos batallando. A veces aquí todos podemos testificar de cómo nosotros a veces nos sentimos que nuestra barca se hunde. Que nos sentimos, mi amado, que si Cristo no llega a tiempo, esa barca va a quedar en la profundidad, así como quedó el Titanic, que hasta el sol de hoy no la han podido sacar, aleluya, y elevarla a la superficie. Algunos de nosotros, mi amado, hemos experimentado los azotes fuertes de la vida. Y a veces damos el grito, gloria al Señor, amén. Y a veces entra el miedo. Damos, como dice aquí, y dieron voces de miedo. ¿Cuánto nos llega a veces a nosotros ese momento de dar esas voces de miedo? Señor, tengo miedo, tengo temor, algo va a pasar. No quiero que, amén, no quiero que mi familia se destruya. No quiero, Señor Dios mío, que quedar en una crisis. Señor, no quiero que esta enfermedad me mate. Señor Dios mío, no quiero que mis hijos se pierdan. Señor Dios mío, no quiero entrar en una crisis económica, etcétera, etcétera. Y a veces damos gritos de miedo. A veces nos creemos, mi amado, que Dios de verdad, amén, y como diga al principio, Dios, amén, no piensa con esa manera, aleluya. Él no puede ser tentado por el pecado, amén, sino más bien lo hace para que nosotros, amén, entendamos, amén, que nosotros tenemos que creer teniéndolo al lado o tenerlo a distancia. Que nosotros tenemos que creer en su palabra, amén, gloria al Señor, aunque Él no esté ahí en la misma presencia, aunque no lo sintamos, amén, aunque usted crea que sus oraciones están siendo, amén, ignoradas o se van en silencio, mi amado, usted tiene que seguir creyendo a Dios, porque su palabra es lo único que tenemos. La palabra de Él que no torna atrás vacía, que su palabra permanece, que su palabra es verdad, que su palabra, mi amado, es fiel, es vertical, sale de una sola boca, Él no tiene dos bocas. Amén. Dice aquí, mi amado, que gloria al Señor, que para que se tranquilizara en el medio de la situación, le dijo tres cosas: tened ánimo. Muchos de nosotros necesitamos ánimo. Estamos en medio del mar, siendo azotado y en desánimo. Nos llega el desánimo. Por eso le digo, tener ánimo. Esto es recobrar fuerza. Tener ánimo, anímense. Dice, yo soy. Una de las palabras o una de las expresiones idiomáticas que en ocasiones Jesús utilizó para referirse y conectarse al gran yo soy. Yo soy. En otras palabras, ¿sabes? Yo soy el que soy. Yo soy el Dios eterno presente hoy. En otras palabras, yo no soy un fantasma. Yo no soy cualquier cosa. El Señor nos dice a nosotros, no soy cualquier cosa. O sea, yo soy verdadero. Pero luego le dice, no temáis. Amén. No estaba infundiendo valor y valentía. Porque en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia, amados, no tan solamente perdemos el desánimo. No tan solamente se nos olvida quién es el verdadero Dios, pero nos llega el miedo. Nos turbamos, nos confundimos. Y es importante que nosotros entendamos el por qué, amén, el Señor a veces nos manda adelante. Nos manda a veces adelante. Mira, amado, si Jesús no hubiese confiado en los discípulos, nunca los mandaba a hacer tarea a ellos solos. Los mandó en una ocasión a evangelizar a 70 de ellos. Le dio poder y autoridad. No dice la Biblia que fue con ellos.
ellos fueron, delegó esa autoridad, delegó esa responsabilidad. La Biblia dice que cuando regresaron regocijados, pero regresaron regocijándose por las cosas equivocadas. Y él le dijo: no se regocijen de eso, de que los demonios se ataran, porque yo vi a Satanás descender del cielo. Ven, ellos vinieron regocijándose por las cosas equivocadas. Ellos debieron haber venido regocijándose diciendo: Señor, se convirtieron 50 personas. Señor Dios mío, aleluya, rescatamos, aleluya, a 200 personas. Pero más bien vinieron diciendo: Señor Dios mío, aleluya, se sometieron a nosotros 50,000 demonios. Nos tenían miedo. Y el Señor decía: ay, bendito. Yo esperaba escuchar otras cosas. Yo esperaba escuchar de cómo un ciego comenzó a ver. Yo esperaba escuchar de cómo un mudo comenzó a hablar de nuevo. Yo esperaba escuchar de cómo un paralítico comenzaba a brincar y a saltar. Pero ustedes están hablando de demonios sujetarse, y yo vi a Satanás descender del cielo. A veces, mi amado, el problema entonces no es cuando el Señor envía. El problema no es que el Señor sepa delegar la autoridad. El problema es nuestra actitud cuando Él lo hace. Cómo nos comportamos, cómo reaccionamos. Por eso Él le entregó esta autoridad a ellos. Le dijo: no, váyanse adelante, yo confío en ustedes. En otras palabras, los estaba mandando sin capitán. Él dice: yo me quedo aquí, ¿sabes? Yo soy el capitán de capitanes, pero yo los envío a ustedes. Ustedes ahí averigüen quién es el que está apto para llevar ahí esa nave. Que se supone que fuera Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era el más experimentado en la pesca. Se supone que él, y yo sé que era él, por su atrevimiento después. Porque los demás lo tenían como un fantasma, menos él. Él dijo: no. Esto no puede ser un fantasma, porque esta figura viene con mucha, ¿verdad? Con mucha confianza. O sea, viene sin miedo, no viene deslizándose por encima de las aguas, viene caminando por encima de las aguas. O sea que está haciendo, aleluya, la plataforma de las aguas líquida en algo sólido. Esto no puede ser un fantasma. Aleluya, aquí hay algo más que esto. Esto tiene que ser mi maestro, mi Señor. Esto fue lo que provocó que Pedro fuera muy distinto a los demás, aunque era a veces torpe, aunque era una persona rajatabla, aunque tenía un carácter reventado, aunque era una persona muy ligera a la violencia, amén, pero tenía unas cualidades, amén, que nos deja saber a nosotros que deberíamos asumir eso, pero no cometer nunca los errores que a veces cometemos en medio del desenfoque, en medio de la desesperación. Amén. Él le dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y luego vemos ahí que amén, los discípulos, gloria al Señor, comenzaron a enfocarse ahora. Comenzaron a darse cuenta: ok, este es el maestro. Amén. Y yo entiendo, mi amado, que nosotros vamos a pasar por un sinnúmero de situaciones. Pero el Señor, amén, a veces yo siento que se decepciona mucho con nosotros, porque Él espera que nosotros siempre tengamos fe. Mira lo que Él le dice, gloria al Señor, en el verso 31. Amén. Dice las palabras de Jesús, dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si Pedro hubiese continuado, si Pedro hubiese mantenido su enfoque en Jesús, esto hubiese sido una de las personas, o uno de los momentos donde a lo mejor Jesús iba a decirle: ese es el tipo de fe que yo estoy buscando. Ese es el tipo de actitud que a mí me complace. De ver, gloria al Señor, que en medio de la adversidad, en medio de las tormentas, en medio del problema, en medio de vernos amenazados, ser ahogados, gloria al Señor, por los ataques que nos vengan, que haya, gloria al Señor, ánimo, que haya, gloria al Señor, aleluya, valentía, que haya, gloria al Señor, fe, que haya coraje, que haya estabilidad, que haya enfoque, amado, gloria al Señor, porque el Señor con tales se complace, amado. Constantemente nosotros vemos que una de las cosas que prevenía que Jesús hiciera un milagro era la falta de fe, la duda. ¿Cuántas veces Él mandó a sacar gente fuera de los hogares
cuando iba a hacer un milagro? Porque no creían. ¿Cuántas aldeas él no entró? Porque eran personas incrédulas. Eran personas que no creían. Eran personas que, amén, dudaban de todo. ¿Cuántas veces él pasó por las afueras de las aldeas? Amén. Simplemente porque él sabía y entendía que iban a despreciar lo que él era y lo que iba a hacer. Por eso, en medio de tu estar en el medio del mar, en medio de tu travesía, gloria al Señor, en la vida, en medio de tu barca estar siendo azotada, gloria al Señor, tú tienes que confiar en esa palabra que el Señor te dio de cruzar a la otra ribera. Ahora, ¿por qué se levanta esa tormenta? Vemos aquí en el verso 34 el por qué. Dice: y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ahora entendemos, la tormenta no fue una casualidad. La tormenta era debido a que quería prevenir de que estos hombres llegaran a Genesaret, para que allí el maestro manifestara su poder sobre gente enferma. Mire, mi amado, Dios nunca nos va a enviar a nosotros a una misión sin propósito. Siempre que nos manda a hacer algo, hay un propósito detrás de eso. ¿Usted se cree que yo estoy aquí por casualidad? ¿Usted se cree que yo voy a ser desterrado de mi lugar para llegar aquí a un lugar desconocido así porque sí? Dios siempre tiene un propósito, señores. O sea, se sabe que se va a levantar el diablo. Se sabe que se va a levantar, amén, aleluya, tormenta gigante. Se sabe que en medio de esa tormenta uno va a comenzar a claudicar en dos pensamientos: ¿será o no será? Se sabe que en medio de eso uno a veces se turba. Se sabe que en medio de estar en medio del mar, aleluya, sin tener dónde salir corriendo, se sabe que van a llegar momentos donde uno pierde el ánimo, donde uno deja de creer, donde uno comienza a tener miedo, llegan ciertas incertidumbres. Eso se sabe. Pero una cosa que a Dios le complace, amén, es la actitud. ¿Cuál es mi actitud en medio de esto? ¿Seguiré creyendo esa palabra? ¿O voy a confiar más en lo que estoy viendo, que es engañoso? Usted sabe que esto es simplemente una ilusión. Esta tormenta era verdadero, pero estaba siendo enmascarado. Era una habilidad del enemigo buscar atemorizar y buscar la manera de que los discípulos, mira lo que el diablo quería que ellos hicieran: que ellos vinieran, posiblemente Pedro, se le ocurriera la brillante idea de darle vuelta a la barca y volver de nuevo de donde salieron. Si ellos hacían eso, gloria al Señor, el mismo maestro, cuando lo recibiera, le iban a decir: ¿pero qué ustedes hacen aquí? Yo no le di una palabra, yo no le di a ustedes una orden a ir allá. O sea, lo que se atrasa cuando nosotros a veces nos atemorizamos en medio de todas las circunstancias, en medio de todo el problema. Por eso el Señor nos dice: en medio del mar, no te atemorices, no te desesperes. En medio del mar no significa que estás en el limbo. En medio del mar no significa que estás sin un rumbo específico. Amén. Cuando estamos en el medio del mar, sí, se va a levantar las olas, se va a levantar el viento, pero todavía tú tienes un destino donde cruzar. Cada uno de nosotros tenemos un destino a cumplir. Tenemos un lugar a donde atravesar. Tenemos una ribera a donde llegar. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Hay una necesidad. Hay gente que necesita de usted y de mí. Hay gente, amén, que necesita, gloria al Señor, que tú llegues al otro lado. Hay gente y necesidad, como la hermana decía. Aquí hay necesidad. Y a veces nosotros tenemos que cruzar al otro lado. A veces nos atemorizamos, a veces, porque hay ciertos sectores que la gente no se atreve a entrar. Pero hay que entrar lleno de la presencia de Dios. Hay que entrar con su palabra. Hay que entrar con sus promesas. Hay que entrar con esa orden
de que lleguemos, vayan adelante, que yo voy a estar ahí. Los discípulos tenían que creer no tan solamente en la palabra, sino en la promesa de que el maestro lo iba a encontrar en ese lugar. ¿Por qué retroceder? Retroceder, mi amado, es una falla. Es un fracaso en la vida del creyente, déjeme decirle. Porque el mismo Cristo dijo en una ocasión: aquel que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás no es digno de mí. Eso es una falla de nosotros. Por eso nosotros se nos encomienda, mi amado, que todo lo que empiece tiene que terminarse. Todo lo que empiece tiene que terminarse. Entonces, pero si se detiene por alguna razón, tú tienes que comenzarlo de donde lo dejaste tirado. O sea, que esto es cuestión, mi amado, de nosotros entender que una vez que se comienza navegando, no está en tu mejor decisión, amén, de tú volver hacia atrás. Ya recibiste la orden. Ya usted y yo ya escuchamos la voz de Dios. Vete, navega, vete, cruza. Yo voy detrás, yo voy ahí, pero te estoy enviando. Dale. Amén. No nos conviene volver atrás. No nos conviene ahora tratar de remar. Gloria al Señor. Recuerden, ellos iban y dice la Biblia que los vientos eran contrarios. Si ellos viraban, iban a ir a las millas porque el viento lo iba a soplar. Viento del enemigo que quiere que tú obviamente regreses de donde saliste. Yo siento la gloria del Señor. Amén. Porque el diablo nos trabaja. Hay muchas personas que el diablo le está trabajando. No, pero es que tú no la pasabas así cuando tú estabas en el mundo. Tú no estabas así en esta crisis. Tú no tenías estos ataques cuando tú estabas en el mundo. No hace más que llegar a las cosas de Dios. Olvídate, se te vira la casa patas arriba. Amén. Te hacen la guerra a tus hijos. Con el Señor, todas estas cosas las estás pasando. Pero es desde que comienzas a servir al Señor. La falsedad y las mentiras del enemigo. La Biblia dice que nosotros nunca digamos que cuál es el asunto de que los tiempos pasados son mejores que ahora. Porque quien tal se hace esa pregunta está falto de sabiduría. La Biblia misma nos exhorta que no meditemos en el día de ayer. En el día, gloria al Señor, de esos momentos en los cuales la pasábamos bien, supuestamente. Ahora es que la estamos pasando bien. Ahora es que hay gozo. Ahora es que tenemos la bendición de Dios. Ahora es que nosotros podemos decir: Señor, gracias, porque ahora siento propósito en mi vida. Antes yo no sabía, gloria al Señor, yo no sabía redefinir lo que era mi vida. Si tú me preguntabas a mí, gloria al Señor, de dónde yo salí, gloria al Señor, yo te iba a venir con esta, gloria al Señor, teología que hay por ahí, gloria al Señor, teoría, gloria al Señor, del mono, de la evolución, amén, porque eso es lo que enseñan hoy en día, que el hombre evolucionó del mono, amén, pero la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de él, gloria al Señor. Si tú me hubiera dicho, gloria al Señor, que cuál es el propósito mío aquí en la vida, yo te hubiese salido con algo sarcástico, amén, que yo, gloria al Señor, nací un día para morir otro, amén, que yo, gloria al Señor, lo que se me aparezca en el camino, eso es lo que, para eso es que yo sirvo. Si tú me hubiese dicho, gloria al Señor, un tiempo atrás, que si yo sé para dónde yo voy, cuando yo muera, gloria al Señor, yo te hubiese dicho también sarcásticamente: no me importa, amén, si es para el cielo o al infierno, a última hora el muerto no ve el hoyo, ¿ves? Eso es lo que yo te iba a responder. Pero ahora yo sé más que eso. Usted sabe más que eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a nosotros, amén, contestar esas tres preguntas. Pero ¿qué nosotros vamos a hacer cuando nos encontramos en medio del mar? ¿Actuar igualito que hicieron los discípulos? ¿O vamos a ser de las personas valientes y vamos a decir: no, Señor, si tú me enviaste, si tú dices que vas a estar conmigo, yo voy a confiar en esa palabra? Por eso es importante que siempre, amén, nos mantengamos enfocados en la palabra del Señor. Porque la palabra, mira, esta Biblia, esto es un compendio de género literario, mi amado. Que aunque es un libro, pero no deja de ser vida. No deja de ser la voz de Dios. No deja de ser, amén, el suspiro de Dios, el aliento de Dios, amén. No deja de ser el dedo de Dios. No deja de ser las instrucciones de Dios. Amén. La palabra que nos dirige, nos alimenta. La palabra que nos protege, que nos guarda. Pero sobre todo, amén,
que nos hace a nosotros gente, gloria al Señor, capacitada, valiente, preparada para toda buena obra. Por eso yo te digo, si estás en alta mar, gloria al Señor, no te sientas miedo, no te intimides, no te desanimes. Amén. Recuerda que la nave no duró toda la noche, toda la madrugada y la mañana en